¿Se tendrá que convertir también o no? No solo se convierte el corazón, pero claro, en la práctica tiene que traducirse en cosas. Voy a leer un versículo del Sermón del Monte, Mateo capítulo 6. Ahí está, Mateo 6, versículo 24. Dijo el Señor Jesús: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que escoger cuál de las dos vamos a servir. El Sermón del Monte, como se conoce este pasaje de Mateo 6, pues es como la constitución del reino de Dios, donde están las normas éticas de cómo deben vivir los que son ciudadanos del reino de Dios. La traducción Biblia textual es una versión que traduce algunas palabras, mejor dicho, que no las traduce, algunos nombres, algunos títulos, y las pone literales. Y en este versículo lo traduce así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. Y ahora viene la frase, dice: no podéis servir a Dios y a Mamón. Cuando yo era adolescente eso era un insulto, ¿verdad? Pero esa palabra que usó el Señor Jesús significa riquezas. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Y esa palabra en realidad era el nombre era como una personificación de las riquezas que se pueden convertir en un dios, en un ídolo. Y era una palabra que los arameos usaban así, significaba el dios de la avaricia. ¿Quiere decir eso que Dios está en contra de las riquezas y del dinero? No, ¿verdad? Tenemos en la Biblia hombres ricos como Abraham, que es ejemplo de hombre de fe. Tenemos a Job también, al que Dios le bendijo grandemente después de haberlo perdido todo. Así que la Biblia no está diciendo eso. Lo único que dice que es incompatible servir a Dios y al mismo tiempo servir a las riquezas. O tú vives para servir a Dios o vives para servir a lo material, a las cosas materiales. Si leemos bien el versículo, de hecho, no dice que hay que servir a Dios más que al dinero. Eso está bien, ¿verdad? Pero no dice eso. Tampoco dice que Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida, si tiene que serlo. Sino que lo que dice Dios, lo que dice Jesús, es que de ningún modo nuestra vida tiene que estar enfocada en servir a las riquezas, a lo material. Un pastor dijo que de todos los amos que el alma pueda escoger, al final solo quedan dos: Dios y el dinero. Todas las decisiones, por pequeñas que sean, se disfracen como se disfracen, las alternativas solo son variantes de esta decisión: Dios o el dinero, que ponemos primero. Y los fieles de esta religión del dinero, la religión de Mamón, de Dios Mamón, pues, decía alguien, terminan sacrificando muchas veces a sus hijos por obtener más dinero, porque es más importante el dinero que los hijos. Los que sacrifican a Dios Mamón sacrifican a sus familias, sacrifican el descanso, porque se trabaja más y no se descansa lo que hay que descansar. Sacrifican el disfrutar de la vida. Dios nos dio una vida también para que la disfrutemos, porque vivimos para el Dios Mamón. Y para esa gente, como se dice muchas veces, el dinero es sagrado, ¿verdad? Porque es tan importante lo material. Y buscan a toda costa en esta religión, la religión de Mamón, buscan la bendición de Mamón, la bendición del dinero. Es lo que busca la gente, ¿verdad? Que con el dinero esa es la gran bendición. Y alguien dijo que esa es la religión de los países capitalistas. Pues están enfocadas en generar dinero y más dinero. Y también es el de los países que cada vez son más ateos, porque están cambiando al Dios verdadero por ese otro Dios que son las cosas materiales. Y otro decía, y esa es la religión anhelada por los países pobres, que anhelan tener este Dios Mamón. Jesús dice en ese versículo de Mateo 6, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y un poco más abajo Jesús habla de nuestras preocupaciones,
de que estamos muchas veces preocupados, pues claro, y ansiosos a veces, hasta por la comida, por el vestido, es decir, por las cosas materiales. Y muchas veces estamos preocupados de tener una buena cuenta, tener un buen saldo en nuestra cuenta, que nos dé tranquilidad, que nos dé seguridad para el futuro. Y Jesús le dice a las personas que están preocupadas por estas cosas materiales, lo que les dice: mira las aves, mira quién cuida de ellas. Y ellas dicen no tienen ese problema, las aves no están preocupadas si hoy van a comer o no, o qué van a tener, sino que Dios se cuida y se ocupa de ellas. Y entonces Jesús dice, pues si Dios se preocupa de los pájaros, ¿cómo no se va a preocupar por ti, que eres su hijo o su hija? Por otra parte, por mucho que nos afanemos en tener una buena cuenta bancaria, en asegurarnos todo lo material, por mucho que nos afanemos y nos preocupemos, al final todo se puede perder en un momento. Una desgracia, un problema nacional, podemos saber que aún aquellos que tengan muchos recursos, en un momento dado lo pierdan todo. Y Jesús lo que nos quiere enseñar a sus hijos, que podamos vivir un poco más confiados en nuestro Padre Celestial. Que Dios es el Todopoderoso Señor de todas las cosas, todo está en su mano, Él lo puede resolver todo en un momento. Pues si Dios es tu Padre, vive tranquilo y vive confiado, no estés ansioso por tener y asegurarte de tener todas las cosas bajo tu control. Es mejor confiar en Dios y Él cuida de nosotros. Por eso Dios no está en contra del dinero, pero sí está en contra de qué lugar ocupa lo material, el dinero, en nuestra vida. Si es lo más importante o no. En el Pan Diario hace años leí: el dinero es un siervo bueno, lo usamos bien, pero como amo es muy malo. Como amo es muy malo, nos hace muy esclavos. Así que en este día os propongo considerar qué nos dice Dios acerca del dinero, de cómo debemos manejar el dinero, cuál debe ser nuestra actitud con el dinero, para qué debiéramos usar el dinero, ¿no? El dinero que Dios te da, ¿qué debemos de hacer con él? Y en otra ocasión, pues tal vez hablaremos del tema también de las ofrendas, ¿no? Hoy hemos recogido una ofrenda. La Biblia habla de eso y enseña acerca de eso. Así que hoy vamos a hablar de ese tema tan práctico que es lo que va al bolsillo, lo que te va al bolsillo. El famoso escritor francés, Voltaire, dijo: cuando se trata de dinero, todo el mundo es de la misma religión. Todo el mundo... Un predicador más conocido, Juan Wesley, decía que la última parte que se convierte de una persona es su billetera. Parece que es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Rendir al Señor aquellas cosas materiales que Él pone en nuestras manos. Pero por otro lado, creo que la Biblia sí que nos enseña que la manera en que manejamos las cosas materiales, cómo usamos nuestro dinero, es un síntoma de cuál es nuestro estado espiritual, de nuestra verdadera conversión. ¿Recordáis la historia de un hombre que pasaba mucho dinero por sus manos, que se llamaba Zaqueo? Y él, cuando tuvo su encuentro con Jesús, respondió justo al revés del joven rico. El joven rico, cuando Jesús le dijo que si quería seguir a Jesús, que renunciara a todo, amigo, cuando le tocó el bolsillo dijo que no. Sin embargo, ¿cómo reaccionó Zaqueo cuando se convirtió? Cuando entregó su vida al Señor, cuando le reconoció. Pues dijo, dice Lucas 19, versículo 8 y 9, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. ¿Y qué le dijo Jesús cuando dijo eso? Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Qué curioso, ¿verdad? Que Jesús, digamos, se dio cuenta, identificó la conversión de Zaqueo cuando vio su manera de responder, de reaccionar, de cómo y qué hacer con los bienes materiales, con sus riquezas. Es muy llamativa la frase que usa Jesús en ese versículo, porque dice que hoy él también es hijo de Abraham. ¿Y por qué se convirtió en hijo de Abraham ese día? Que él dijo simplemente: Señor, voy a devolver todo lo que he robado y aún voy a dar algo más a todos los necesitados. Y Dios dice, el Señor dice que
le llama hijo de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. ¿Qué es lo que vio Jesús? Vio la fe de Zaqueo en cómo él respondió, cómo él reaccionó ante el uso de las cosas materiales, de cómo manejó su dinero. Alguien escribió lo siguiente: la manera en que manejamos el dinero revela mucho acerca de la profundidad de nuestra consagración a Cristo. Por eso Jesús habla a menudo acerca del dinero. Fijaos el dato: 1/6 parte de los evangelios, incluyendo 1 de cada 3 parábolas, toca el tema de la mayordomía. Y nosotros hablamos poco de eso, ¿verdad? Un tema que está en la palabra y que es importante. El famoso predicador Billy Graham dijo: si una persona logra tener una actitud correcta en cuanto al dinero, esto le ayudará a arreglar casi cualquier otra área de su vida. Cómo manejamos el dinero, cómo manejamos nuestra vida. Y otro escrito decía: encuentro interesante que Jesús enseñara acerca del dinero más que cualquier otra cosa. La razón por la que hizo una enseñanza tan extensa sobre este tema es que nada obstruye nuestras arterias espirituales con mayor rapidez que el dinero, ya sea por trabajar para tener mucho o por simplemente desear tenerlo. Vamos a compartir algunos principios que tenemos en la Biblia acerca del dinero. Y aquí casi solo citar textos y frases, porque no vamos a pararnos en cada detalle. La primera gran verdad es que, y ya lo venimos diciendo en semanas anteriores, meses anteriores, que como todo pertenece a Dios, pues el dinero también le pertenece a Dios. Tu dinero pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios, lo que hay en el mundo. David, el rey David, cuando recogió mucho dinero, muchas ayudas para construir el templo, ¿qué es lo que dijo? Cuando vio toda la riqueza que el pueblo de Dios había aportado, 1 Crónicas 29, 14 y 16, hizo una oración y le dijo al Señor: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Mi dinero no es mi dinero, es del Señor. ¿Entendemos eso? Cuando los judíos regresaron del exilio, cuando habían sido llevados a Babilonia y luego regresaron del cautiverio, pues empezaron a arreglar sus casas. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues claro, primero arreglaron sus casas y las tenían todas muy bonitas y muy bien arregladas y muy cómodas. Pero había algo que se habían olvidado: la casa de Dios, el templo, estaba todavía en ruinas. Y en ese contexto, el profeta Ageo, capítulo 2, versículo 8, el Señor les está reclamando y les dice: porque mía es la plata y mío es el oro. Así que primera cosa que nos podemos llevar hoy, recordar que el dinero que tienes en tu cuenta bancaria, si lo tienes, el dinero que tienes en tu bolsillo es del Señor. Y luego pensaremos en las implicaciones que eso tiene para nuestra vida. La segunda cosa, el segundo principio, es que el dinero que yo tengo, que puedo manejar, es una provisión de Dios, o es un don de Dios. Antes citamos a David, en 1 Crónicas 29, 12, dice: de ti, del Señor, proceden la riqueza y el honor. Si algo tengo es porque Dios me lo ha dado. Claro, la gente piensa que es fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su sacrificio, y es verdad que hay que trabajar y sacrificarse. Pero en última instancia, si yo puedo tener algo, es porque Dios me lo da. Es lo que yo pienso que es así, ¿verdad? Como creyentes y lo que la palabra nos enseña. Pablo enseñó lo mismo también a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 4, versículo 7, les dijo: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es decir, todo lo que yo tengo es regalo de Dios. Es porque Dios ha querido que yo lo pueda tener. Así que el dinero, en este caso, que es el tema que estamos hablando en particular, pues puede ser una bendición de Dios. Puede ser, aunque no siempre Dios nos concede esa bendición de tener mucho dinero en el bolsillo, ¿verdad? No siempre, pero puede ser. A veces Dios bendice a algunos creyentes con las riquezas. Por eso hay que decir, cuando hablamos de esto,
de que ser pobre no es síntoma tampoco de ser un mal cristiano. A veces se ha predicado mucho, hay toda una teología que circula por ahí, enseñando falsamente de que si uno es un buen creyente, un buen cristiano, se va a hacer rico. No. Pablo escribe a los Romanos, capítulo 15, versículo 26, los pobres que hay entre los santos, no entre los malos cristianos, dice, los pobres entre los santos. Eran santos, pero pobres. Así que la bendición de lo material es asunto de Dios, si la quiere dar o no, o a quién, o cuándo, o cómo nos la da. Y no debemos de entender que ser pobre sea un castigo de Dios. Pablo mismo, ¿sería un buen creyente Pablo? Ya quisiéramos, ¿no? Ser como el apóstol Pablo. Y él dice, Filipenses 4, 11 y 12, sé vivir humildemente. Y está hablando en el sentido material, económico. Sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Pasó momentos hasta de pasar hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y un último ejemplo que tenemos en el Evangelio, la historia del rico y Lázaro. ¿Cuál se fue al cielo? ¿El rico? No, el pobre, ¿verdad? Es el que se fue al cielo y el rico estaba destinado a otro lugar de tormento. Así que el dinero, mi dinero, que yo digo mi dinero no es mío, pertenece a Dios, es una provisión de Dios, es porque Dios me ha querido dar. Y en tercer lugar, el dinero, importante recordar que puede ser fuente de muchos problemas. Algunos piensan que es la solución del mundo tener mucho dinero, puede ser todo lo contrario. Ya hemos mencionado en la introducción que el dinero puede convertirse en un ídolo. Y nosotros no podemos tener ídolos, solo tenemos un Dios y no podemos tener otros ídolos. Cuando servimos al dinero, cuando nuestra vida está enfocada en conseguir dinero, pues se convierte en algo que nos esclaviza, ¿no? Porque ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto dinero es suficiente? No, nunca es suficiente. Y Pablo dice a su discípulo, a Timoteo, en 1 Timoteo 6, versículo 10, que raíz de todos los males es el dinero, no, el amor al dinero. El amor al dinero, el cual codiciando a algunos, fijaos hasta dónde les llevó, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, aquí otra Biblia, la Biblia de las Américas dice, se torturaron con muchos dolores. ¿Cuántos problemas y rompederos de cabeza? Y basta ver el mundo actual, las personas que manejan mucho dinero, las vidas que llevan con muchos problemas, ¿Cuándo es el dinero un ídolo? Bueno, cuando confiamos en él, cuando confiamos que si tenemos una buena cuenta, podemos tener seguridad, vamos a poder resolver los problemas, vamos a pagar todas las averías, vamos a poder ir al médico y pagar medicinas, sí, pero eso no resuelve todo en nuestra vida. Y la Biblia está llena de avisos, de consejos. Nos dice el Salmo 62, versículo 10, si aumentan las riquezas, si Dios te bendice con riquezas, no pongáis el corazón en ellas, no confíes en esa cuenta que puedas tener. Salmo 52, versículos 5 y 7, Dios te destruirá para siempre. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Y puede estar confiado, tengo una buena casa, tengo un buen coche, tengo mucho dinero en el banco, puedo pagar todo, puedo resolver todos los problemas. Pero Dios puede cambiar esa situación de un momento para otro. Y por eso dice, no confíes en las riquezas. Proverbios 11, 28, el que confía en sus riquezas caerá. 1 Timoteo 6, 17, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. La historia, la Biblia nos habla de Israel, ¿verdad? Cuando pasó por el desierto, más pobres no podían ser. ¿Y qué pasó? Que llegaron a un destino que era la tierra prometida. ¿Y qué había en la tierra prometida? De todo. Hasta se encontraron las casas ya construidas, las plantaciones, todo preparado. Mucha abundancia, mucha riqueza. ¿Y sabéis lo que le dijo Dios cuando sabía que iban a entrar a ese lugar, viniendo de donde venían? Pues también les advirtió que tuvieran cuidado, que al prosperar no pensaran
que había sido gracias a ellos, que eran muy inteligentes y habían podido conseguir todas esas cosas. Dice Deuteronomio 8, 17 y 18. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Si tú puedes ganar dinero, es porque Dios te da salud para trabajar. Es porque Dios te dio la oportunidad de encontrar un trabajo. Es porque Dios te permite levantarte cada día, ir a trabajar y ganarte ese dinero. Así que no pensemos que es por nuestra inteligencia. Si has podido hacer una carrera, unos estudios y tener algo especial, es porque Dios te dio la capacidad, porque Dios te dio la oportunidad, porque Dios te permitió nacer en una familia que pudo permitirte ir a estudiar. Así que no te pongas medallas. Es gracias a Dios que nos da la salud, la fuerza, la habilidad y las oportunidades. Y yo no sé si lo hacemos, pero cuando cobras, cuando te ingresan la nómina o la pensión o lo que sea, le das gracias a Dios. Gracias, Señor, porque esto viene de ti, viene gracias a ti. El sabio Salomón, de quien hay que aprender muchas cosas. Ahí, Eclesiastés capítulo 5, versículos 13 y 14. Él que estuvo observando a la gente, ¿no? Él era muy rico, muy sabio y quería llevar una buena vida y se dedicó a mirar, investigar, a ver qué podía hacer para ser todavía más feliz. Y él, cuando observó a la gente, pues que algunos se dedicaban a buscar las riquezas o a tener riquezas, pues dice que descubrió lo siguiente: hay un grave mal que he visto bajo el sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. ¿Cuántos casos, no? Que un mal negocio han arruinado aún a su propia familia y los hijos pagan las consecuencias. Mucha gente que ha tenido mucho dinero, que ha terminado en la ruina y perjudicando a su familia. Proverbios 30, versículos 8 y 9 nos sugiere una oración que podemos hacer en cuanto al dinero, una buena oración. ¿Qué le pedirías a Dios? Ay, Señor, hazme rico, hazme millonario. ¿Cuál sería una buena oración? Pues el sabio nos dice que una buena oración sería esta: no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Para tener contentamiento, como dice Pablo, ni mucho ni poco, que el Señor nos dé siempre lo suficiente. Así que hasta aquí hemos visto que enseña la palabra sobre el dinero. Lo primero, el dinero no es mío, lo que tengo en el bolsillo es de Dios. En segundo lugar, lo tengo porque Dios me lo provee, y la Escritura también nos habla de algunos de los problemas que puede generar tener mucho dinero. Y finalmente me gustaría proponer algo, no lo voy a concluir ahora, pero ¿para qué? ¿Para qué Dios nos da el dinero? ¿Cuál será el propósito, no? Si el dinero es de Dios, ¿para qué lo pone en tus manos? ¿Qué deberíamos hacer con el dinero? Lo primero, que evidentemente el Señor nos da el dinero es para cubrir nuestras necesidades, ¿verdad? Para que podamos comer, vestir, tener el sustento de nuestra propia familia. Eso lo dice 1 Timoteo 5, versículo 8. Si alguno no provee para los suyos, es decir, no trabaja y no se preocupa de cuidar de los suyos, especialmente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. No podemos ser creyentes vagos, dependiendo de que otros nos mantengan, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra parte y proveer y usar lo que tenemos para proveer para nuestra propia familia. A veces ha ocurrido, ¿verdad?, de personas en necesidad. Pues que la iglesia les ayude cuando su familia tiene recursos. Pues no, la iglesia tiene que ayudar cuando no hay otra manera de ayudar a la persona. También Dios quiere que disfrutemos de las cosas que nos da. Hay gente, yo a veces conozco a algunos que creo que tienen buenos salarios, a veces los dos, el hombre y la mujer, pero viven como pobres, y viven casi como miserables, ¿no? Y el Señor quiere que también disfrutemos. Si Él te da, te bendice, también es lícito disfrutarlo.
Lo dice Eclesiastés 5, versículo 19. A todo hombre, a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Así que Dios nos da las cosas para que también nos alegremos y las podamos disfrutar, las podamos compartir. Dice también Pablo a Timoteo en capítulo 6 de primera carta, versículo 17, Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Probablemente esta carta fue escrita a Timoteo porque estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, y Éfeso era una ciudad rica. Y es muy probable que en la iglesia había ricos. Entonces el Señor les dice, bueno, también el dinero que Dios nos da es para que podamos disfrutar. Ahora, todo esto es casi la teoría, ¿verdad? Ahora la práctica, ¿quién la dice? Lo difícil. Yo tengo preguntas, cuestiones que yo me hago también, ¿verdad? De cómo puedo yo entonces ahora ser responsable con las cosas que Dios me da y cómo debo usarlas. Y algunas de esas cuestiones pues son las siguientes, ¿no? ¿Cómo debo administrar mi dinero? Y creo que al final la respuesta siempre es tenemos que orar y decirle al Señor que nos ayude a saber pues qué hacemos, ¿no? Con nuestro dinero. Una primera cuestión sería la austeridad y el consumismo. O sea, ¿cuánto debemos ser un creyente de austero, de ahorrar y guardar? Y hasta dónde podemos consumir y usar y comprar y comprar y comprar. Y eso no tiene fin, ¿verdad? Comprar, podemos llenar la casa de cosas y tirarlas y comprar otras más nuevas, y eso no tiene fin. Como creyentes, ¿cómo podemos hacer? Yo me pregunto también otras cuestiones. El Señor quiere que disfrutemos también de las cosas que nos da, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está bien que disfrute, pero también hasta dónde debo privarme un poco, porque hay mucha necesidad en el mundo? ¿Hasta dónde es lícito tener algunos extras, ¿no? En nuestra vida? Permitirnos algún caprichito, te lo puedes permitir o no. Yo creo que son cosas que tenemos que orar, ¿no? Y ver que el Señor nos guíe, cómo debemos de usar responsablemente nuestro dinero. El ahorro, otra gran pregunta. ¿Cuánto debo ahorrar? ¿Debemos ahorrar los cristianos o no? ¿Debemos de tener ahorros o no está bien tener ahorros? ¿El Señor nos da el dinero para que lo acumulemos, para que lo guardemos, o tal vez nos lo da para invertirlo? En Hebreos 13, versículo 5, hablaba de ese peligro de la codicia. Dice, manteneos libres del amor al dinero y contentaos con lo que tenéis, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te desampararé. Y la Biblia nos da lecciones de esos dos animalitos que tenéis ahí. Hay versículos que nos enseñan a ser como las hormigas, pero también nos advierten acerca de las polillas. La lección de la hormiga, en la Biblia, en Proverbios capítulo 6, nos enseña que hay que ser previsores, que tenemos que prever, porque puede venir mañana necesidad. Y por eso creo que sí que debemos de ser ahorradores, ¿no? Los cristianos, los creyentes debemos ser personas que ahorran en previsión de lo que podamos necesitar mañana. Ahora, ¿cuánto? Pues claro, ¿cuánto es suficiente? ¿Quién sabe cuánto es suficiente? No hay nada que sea seguro. Pero sí que el ahorro siempre fue una característica de los buenos creyentes. Por el contrario, la lección de la polilla está en Mateo capítulo 6, versículo 19, donde el Señor dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ahorro puede ser también no solo pensando en nosotros, puede ser también pensando en tener para compartir con otros cuando tengan necesidad. A nivel histórico, es conocido mundialmente la fama de los judíos por ser ahorradores, ¿verdad? Pero también en los países protestantes. Son famosos por esa actitud de ahorro, de no gasto, de no despilfarro. Y son países generalmente menos endeudados que los países católicos, curiosamente, y que muchas veces han sido los países protestantes
que han tenido que socorrer económicamente a los países católicos. Eso lo reconocía un periodista, lo leía en el año 2010 en la revista 20 Minutos, Américo Castro, que reconocía esa realidad de que el ahorro en los países protestantes pues había sido muchas veces la ayuda para los otros países. Sin duda es difícil, ¿no?, el equilibrio de saber cuánto debemos de guardar y confiar en el Señor, pues en lo que damos. Juan Wesley dijo algo, una frase que me pareció muy bonita, pero no sé si es muy práctica o si no resuelve mucho. Él dijo: consigue todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Bueno, está bien, suena bien, ¿verdad? Pero no sé si es muy práctica. También como creyentes, otro capítulo muy importante en la actualidad que debemos ser responsables es el tema de las deudas, adquirir deudas. Está bien endeudarse, a veces no queda más remedio, ¿verdad? Si quieres comprar una casa, hoy no, es muy difícil que alguien tenga tanto ahorrado, ¿verdad?, para poder comprarse un piso donde vivir, y no queda más remedio que recurrir al crédito. Pero sí que el ideal de Dios es tratar de evitar todo tipo de deudas. Los creyentes no debiéramos tener deudas o tener las menos posibles, porque la deuda al final es esclavitud. Estás en deuda y eres esclavo de tener que estar pagando. Dice Proverbios 22, versículo 7, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Cuando entras en deuda te conviertes en un esclavo. Proverbios 22, versículo 26-27, no estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamos. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué han de quitarte la cama de debajo de ti? Y en Romanos 13, versículos 7 y 8 también, pagad a todos los que debáis, lo que debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor, no debáis a nadie nada. Así que creo que los creyentes, la palabra nos enseña a que en lo posible no debemos de endeudarnos. A veces, como digo, no queda más remedio. Si tienes que cambiar de coche, probablemente pues no te queda más remedio que hacerlo a crédito. Pero también veo mucha gente que alegremente se endeuda para caprichos o para cosas que no son absolutamente necesarias. Bueno, hay muchas preguntas, seguro, prácticas de cómo usar nuestro dinero. Otro capítulo también que ocurre en la actualidad, sobre todo en las parejas jóvenes, es el régimen económico, ¿no?, de gananciales o separación de bienes. En el mundo ahora toda la tendencia es a la separación de bienes, ¿no? Se casan, pero cada uno tiene su dinero. Y yo creo que el matrimonio, la idea es una bolsa común, ¿no? Yo cuando me casé era así. El sobre venía el dinero, iba a una cajita en casa y allí mi mujer podía disponer y hacer lo que necesitara con el dinero. Pero hoy la tendencia es la otra. No, este es mi dinero y este es el de él. Puedo entenderlo, ¿no?, en algunos casos de cuando hay negocios, empresas por el medio que pueden caer en una bancarrota y pueden perjudicar a la familia, que se proteja a la familia. Pero eso es otra cuestión práctica, ¿verdad?, de cómo manejamos como familias nuestro dinero. En definitiva, lo que quiero decir es que hoy pensemos en la actitud que debemos de tener como creyentes hacia el dinero. Que si Dios te ha bendecido, que sepamos reconocer que todo lo que recibimos es por la gracia de Dios, por la bondad de Dios, es una bendición de Dios, es gracias a Dios, y que seamos agradecidos. Y luego, una vez que lo tenemos que pensar cómo administramos el dinero. Hay un proverbio que dice: honra a Dios con tus bienes. Podemos honrar o deshonrar a Dios cómo manejamos nuestro dinero. Bueno, yo creo que lo voy a dejar hoy aquí. El próximo día os propongo un paso más que creo que es muy importante, que enseña la Biblia. Que hasta hoy hemos visto qué hacemos con el dinero. Pues el Señor nos lo da para cubrir nuestras necesidades, pero el Señor nos lo da con otro propósito más, que es el de compartir. Y pensemos que el dinero que tenemos, lo que recibimos, no es solo para mí, para mi familia, es también porque hay necesidades a nuestro alrededor. Y Dios quiere usarte a ti como un canal de su provisión. ¿Cómo Dios va a suplir a los que necesitan? Lo hace a través de ti. Y por lo tanto es una responsabilidad que tenemos como creyentes.
Eso en el mundo probablemente no lo piensan así, solo piensan que es ganar para sí, disfrutarlo ellos y los suyos. Pero Dios nos da una nueva dimensión, porque Él nos enseña que tú y yo somos canales de la gracia de Dios. Y todas las capacidades que Dios nos da son para poder bendecir y compartir también con otras personas. Así que el próximo día, pues, salvo que queráis que cambie de temas, y Antonio considera que mejor que hable de otra cosa, y ya estáis cansados de este tema, pues encantado cambio de tema. Si no, podemos estar hablando un poquito de esto, ¿no? De compartir nuestros recursos, y ahí vendrá la ofrenda, que es una manera que compartimos y podemos ser de bendición para otras personas. Creo que la Biblia enseña eso, que todo lo que recibimos es para dar. Y por eso es tan importante la vida en comunidad, en iglesia, porque aquí estamos para compartir lo que aprendemos de Dios, para compartir nuestro consuelo, para compartir la enseñanza, para compartir el ánimo, lo que nos leía al principio el hermano de Hebreos, no dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque es importante para mí, pero no solo buscando mi bien, sino también lo que yo puedo ayudar y compartir a los demás. Y eso debe afectar a todas las áreas de nuestra vida. Bueno, pues que el Señor nos ayude, y gracias a Dios por todas las cosas que nos da, porque vivimos en un país que, aunque haya crisis, vivimos en un país privilegiado frente a otros países donde hay hermanos nuestros con mucha necesidad. Y ahí tenemos también que pensar, ¿no? No solamente en cubrir nuestras necesidades, tenemos hermanos en países que están con mucha necesidad, y a veces un poquito de aquí, un poquito de allí, podemos ser de mucha ayuda y de mucha bendición. Pues pensad eso, el dinero que llevas en el bolsillo, el dinero que tengas en casa o bajo el colchón o en el banco, piensa para qué te lo habrá dado el Señor, ¿no? Y qué podemos hacer y cómo podemos usarlo de la mejor manera para su gloria. Pues que el Señor os bendiga.